Les saludo con la preciosa paz del Señor, con el anhelo de recibir una vez más un mensaje de parte de nuestro Dios a través de su bendita palabra. Y hoy quiero hablar muy rápidamente, pero de una forma muy profunda, de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recordando todo esto, vamos a referirnos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, en donde la palabra de Dios declara: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es uno de los versículos que nosotros nunca deberíamos olvidar. Este es uno de los mensajes en el cual toda la humanidad debería estar siempre buscando esa preciosa y bendita voluntad de Dios, porque es de una manera general, es algo que aquí declara la palabra de Dios. Aquí es donde menciona nuestro Señor Jesucristo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios de amor, de ese Dios lleno de misericordia, de ese Dios que nos ha regalado este nuevo día. Cuando Jesús habla de la voluntad de Dios, declara que lo único que Él quiere es lo mejor para toda la humanidad. Pero esta debe anhelar, cada uno de nosotros debe anhelar la voluntad de Dios para que ésta se manifieste y sea siempre parte de nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero Él no se impone a nadie, Él no obliga a nadie. Esto nos permite apreciar que hay diferentes formas cómo se manifiesta la voluntad de Dios en la humanidad. Si esto no es una imposición de parte de nuestro Dios, porque Dios nos ama, pero no nos exige hacer algo. Él nos pide, Él nos sugiere, Él anhela que todos seamos salvos. Podemos hablar entonces de la voluntad soberana de Dios de una manera general, como decía antes, para toda la humanidad, y la llamada voluntad permisiva de Dios. Para tener un poco más claro esta forma de manifestación de la voluntad de nuestro Dios, la primera que mencionábamos, la voluntad soberana de Dios, ha sido decretada por Él y nadie la puede detener, porque su plan para con toda la humanidad se cumplirá en el tiempo designado por Dios y a su manera. Recordemos que Dios tiene el control absoluto y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos por cambiar, no podemos impedir el cumplimiento de ese plan de nuestro Dios. Por otro lado, está, como mencionamos, la voluntad permisiva de Dios. Y esta tiene que ver con sus mandamientos, con sus estatutos. Dios nos manda a cumplir esos mandamientos. Nos indica que al cumplir todos esos mandamientos nos vendrá el bien. Las bendiciones nos alcanzarán. Pero de no ser así, también la palabra de Dios dice que las maldiciones nos alcanzarán. Sin embargo, tenemos libertad entonces para obedecer o para no hacerlo. Y al permitir esto, nosotros tenemos ese libre albedrío
para elegir hacerlo o no. Recordando que al desobedecer esto trae consecuencias. Por lo tanto, Dios nos llama a vivir alejados del pecado. Nos pide que hagamos el bien, pero lamentablemente muchos deciden desobedecerle. Y ahí es cuando Dios respeta sí la elección, pero el hecho es de que habrá que enfrentar las consecuencias por esa desobediencia. Por lo tanto, la voluntad general de Dios para la humanidad es que nos amemos, que nos respetemos, que nos ayudemos, que podamos estar pendientes unos de otros y de esa manera estar en paz unos con otros. Eso es lo que Dios desea, pero igual existen muchas personas que rechazan su voluntad y odian a su prójimo, cometen injusticias, desatan guerras. Esto a Dios, desde luego, no le agrada, pero lo permite. Si nosotros recordamos lo que está escrito allá en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, los 2 primeros versículos declaran de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y aquí es muy claro, que nosotros debemos entregar nuestras vidas y obedecer a los mandatos de Dios. Esa es la forma en que nosotros no solamente vamos a agradarle a Dios, sino que adicional a eso, nosotros no podemos estar siempre haciendo lo que el resto de la humanidad hace o lo que de forma imponente llega a través de la moda, de costumbres, de hábitos o de novelerías, sino que pide aquí que nosotros debemos ser transformados. ¿Pero por qué? Por medio de ese entendimiento. Nosotros tenemos que ser renovados de la manera como nosotros estamos pensando y darnos cuenta que lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece el enemigo, no es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y es la manera en que muchas personas dicen no entender la voluntad de Dios porque quieren hacer su propia voluntad. Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios y su sabiduría, entonces dice la palabra de Dios que nosotros podemos comprobar, darnos cuenta que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Es importante entender entonces que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y anhela que nosotros podamos cumplir. Porque la Biblia dice también allá en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres, que lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el gran mandamiento y el anhelo que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es aceptar a Cristo como su Salvador. Una de las formas principales de hacer la voluntad de Dios es recibir a Cristo como nuestro Salvador
y seguirle, obedecerle. Es triste ver cómo muchos rechazan a Dios. Es muy triste cómo muchas personas no quieren saber de Dios y eligen vivir sus vidas de forma independiente, pero sobre todo en la desobediencia. Dios quiere algo especial para cada uno de nosotros. Recuerde, hemos sido creados con un propósito y Él nos atrae con su ternura y con sus cuerdas de amor, porque Él anhela que nuestro final sea de bendición a la vida eterna. Cada uno, recuerde, debe decidir recibir o no el regalo de salvación dado por nuestro Dios. Él anhela solamente bendecir y que nosotros podamos recibir todas esas bendiciones. Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, toque hoy su corazón y abra su entendimiento para que se produzca ese cambio que tanto Él anhela en nuestras vidas. El Señor bendiga poderosa